Bien, les voy a compartir un cuadro de Excel. Espero que ya todos lo puedan ver. Bien, este cuadro de Excel es con el que vamos a trabajar en el mes de julio, los maestros. Es importante que usted siempre tenga conocimiento de qué se le va a evaluar cada mes, porque usted es estudiante y usted tiene que saber por qué se le va a evaluar. Bien, aquí en este cuadro solo vamos a colocar dos notas, la nota del examen y la nota del cuestionario. Es decir, solo dos cosas que equivale al 50% cada una. Entre las dos hacemos el 100%. Entonces, siempre pedirles que traten de hacer las dos cosas. Porque imagínense que usted solo envía el cuestionario y pues tuvo 10, pero ya ese 10 cuando se promedia le va a quedar a 5 porque solo hizo una cosa. Y usted dice, bueno, solo voy a hacer el examen y el cuestionario no. Entonces, si tiene 10 en el examen, pues se le va a convertir en 5, ¿verdad? Porque solo es la mitad del trabajo del mes. Entonces, por favor, pedirles que tengan en consideración eso. Pues me alegra mucho, la verdad que muchos niños ya de quinto ya me enviaron el cuestionario. Decirles que la semana de exámenes comienza del lunes 20 de julio. Creo que ya la señora Susana les avisó. Así que lo más recomendable es que ustedes puedan enviar el cuestionario al menos al 19 de julio, ¿verdad? Porque recuerdo que eso es una guía para que usted pueda estudiar y prepararse para su examen trimestral. Entonces, si usted lo envía después del examen, pues ya no tendría mucha gracia, ¿verdad? Entonces, por eso tratar de hacerlo antes. Igual, eh, bien decirles, bien ahí tomar en cuenta, ¿verdad? Que cada uno vale el 50%. Bien, ahora les voy a compartir el cuestionario. Bien, ahí va a aparecer el cuestionario. Decirles que este ya está en la plataforma. Ustedes lo tienen que buscar en biblioteca de clases, en la carpeta que dice lenguaje, quinto A, y ahí hay otra subcarpeta que dice Julio. Ahí lo va a encontrar. Y recuerde que lo primero que usted tiene que hacer es leer las indicaciones. Eso es lo primero y lo principal y lo más importante. Porque siempre las indicaciones le va a decir qué es lo que tiene que hacer para que no se vaya a confundir, ¿verdad? Entonces, dice ahí las indicaciones que el cuestionario consta de 15 preguntas. Es decir, que las 15 le van a aparecer en el examen, las 15. Puede ser que en este orden o en otro, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que usted estudie. También decirles que la respuesta ustedes la van a encontrar en la unidad 4 y 5. Ahí les aparece. Están en orden y más que todo son preguntas textuales. Significa que las va a encontrar en el libro. Igual hay algunos ejercicios, pero que son muy fáciles, muy fáciles. Bien, dice, esta actividad corresponde al 50%. Siempre es importante que usted vea cada actividad cuánto equivale. Siempre en los documentos de clase siempre les pongo este equivale al 35%, al 50%, para que tenga conocimiento, ¿verdad? Esa línea, no sé quién la hizo, por favor, tratemos de no hacer eso. Bien, luego dice, por favor, para enviarlo usted tiene dos opciones. Tiene dos. Son tres, pero la tercera no la coloqué porque tal vez no todos iban a poder. La primera es que usted lo pueda transcribir en su cuaderno, las 15 preguntas con la respuesta. Y me puede enviar las fotografías. Esa es la primera opción. La segunda es que usted lo conteste en el documento de Word, este que les aparece ahí. Usted lo puede descargar en su computadora, en su tablet, en su teléfono y lo va a contestar ahí mismo en el documento. Y lo único que va a hacer es escribirle su nombre, la respuesta y lo envía. Esa es la segunda opción. La tercera sería si usted posee en su casa impresora, pues lo puede sacar, ¿verdad? Y contestarlo. Esa sería la tercera opción, pero como sé que no todos tienen, entonces por eso decidí no colocarla. Ahí usted va a hacer la que le parezca más fácil. Bien, esto. Y por favor, siempre pedirle, ¿verdad? Yo sé que no, que en este salón no pasa, pero siempre recordarles que no ofrecer copia a nadie. Eso es muy importante, porque ese es el sacrificio y el esfuerzo que usted hace en la materia de lenguaje. Significa que si usted se procuró buscando todas las respuestas, no sería justo que le dé copia a alguien, ¿verdad? Lo recomendable es que le pueda ayudar, pero no darle copia. Igual, si usted no entiende alguna pregunta, usted me puede escribir, profe, mire, no entiendo las 5,
la 6 y ahí la discutimos. Eso, ¿verdad? Y pues, quiero ver que no se me olvida nada. Decirles también que deberían de anotar la fecha de recuperación del mes de julio. Esta va a abarcar del 27 al 31 de julio. Esta va a ser para todos aquellos que no pudieron enviar el cuestionario y no pudieron hacer el examen. Entonces se les va a dar esa semana para que puedan hacerlo, ¿verdad? Entonces es importante que tengan en cuenta la fecha. Bien, decirles que ahí están las preguntas. Vamos a dar lectura y vamos a tratar de explicarlo algunas. Recuerde que el cuestionario es una guía de los temas que ya hemos visto en la unidad 4 y 5. Es decir, es como para que usted haga un repaso y refleje esos conocimientos, ¿verdad? Que usted ya tiene, porque sé que son muy inteligentes. Bien, la número 1 dice, la lectura, nadie puede saberlo, es con la que inicia la unidad 4 del libro de lenguaje. Pertenece al género teatral y fue escrita por. Ahí lo único que va a hacer es escribir el nombre de la persona que publicó ese cuento. Ese cuento, ¿verdad? Es lo único que va a hacer. No va a colocar la fecha, no va a colocar de qué trata, no, solo el nombre del autor. Eso es lo único, muy fácil. Luego en la número 2 dice, es el tipo de texto que contiene diálogos entre dos o más personajes, o a veces el discurso de uno solo, los cuales realizan la acción dramática en un escenario. Bien, recuerde que ya en esta unidad 4 estamos hablando de textos dramáticos, es decir, aquellos textos que pueden representarse en un escenario. Recuerde que estos textos van a ser más cortos porque solo van a contener diálogos entre los personajes, es decir, lo que dice cada uno, y estos se pueden representar en un escenario frente a un público. Entonces ahí usted va a colocar qué tipo de texto es. Luego en la número 2 dice, los textos teatrales también tienen una estructura externa, la cual se puede observar literalmente en un texto escrito. Bien, con esta pregunta, algunos sí se han equivocado los que me han enviado la respuesta. Porque recuerda, estamos hablando de la estructura externa, la que está afuera. Y esa la podemos encontrar literalmente en un texto. Porque ya no estamos hablando del inicio, del desarrollo, del desenlace. Estamos hablando de la estructura externa. Entonces ahí lo único que va a hacer es colocarle los nombres nada más. Luego la número 4 dice, el texto dramático posee una estructura interna que da unidad al contenido y puede ser identificada al leer el texto completo. Bien, tomar en cuenta que esta estructura interna comúnmente no se encuentra en los textos, ya sea en un cuento, en una fábula, en una leyenda o en una obra literaria, casi rara vez se va a encontrar, sino que usted tiene que identificarla. O sea, usted tiene que saber hasta dónde llega el inicio, hasta dónde llega el desarrollo y hasta dónde llega el desenlace. Eso es lo principal. Luego en la número 5, que creo que sí, que casi la mayoría hemos tenido dudas. La número 5, si ustedes se fijan, lo primero que aparece es un guión largo. Y yo tengo que saber dónde voy a encontrar esos guiones. Si ustedes se recuerdan, cuando usted hace un diálogo con otra persona, de manera oral, pero cuando lo hace de manera escrita, este es más que todo un símbolo para representar un diálogo escrito. Entonces dice, ¿cómo regresamos? Yo tengo una idea, Carmen. Está bien, confiaré en ti, Juan. Gracias por hacerlo, amiga. No tengo por qué desconfiar, amiga. Si ustedes se fijan, están hablando dos personas. O sea, es un diálogo entre Carmen y Juan. La mayoría ha colocado un poema, una estrofa, eh, otras respuestas, pero es un diálogo entre dos personas. Incluso ahí menciona el nombre de cada uno. O sea, es para que no se vayan a confundir, ¿verdad? Está muy fácil. Y dice el ejemplo anterior corresponde a, y ahí usted coloca la respuesta. Luego dice, para dramatizar una escena se necesita. Recuerde que lo primero que tiene que hacer es saber la obra, ¿verdad? Luego es importante que usted conozca qué es lo que va a representar en ese escenario. Y pues siempre hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Porque recuerde que ya en una representación teatral no hay narrador y ahí los personajes hablan por sí mismos. Es decir, tienen que adecuarse a un vestuario, a un ambiente, a una escenografía completa. Entonces ahí va a colocar. La respuesta es bien corta. Luego la número 7 dice, es una de las partes en las que se divide la estructura interna. Recuerda que la estructura interna es el inicio, el desarrollo y el desenlace.
Y dice, de un texto dramático cuya definición es, y esa es la definición, se da a conocer al protagonista y su propósito, el obstáculo al que debe enfrentarse y las fuerzas internas o externas a las que se opondrá. Entonces, y según la definición, usted le va a colocar si es el inicio, si es el desarrollo o si es el desenlace. Muy fácil. Bien, la número 8 dice, es la idea o ideas centrales alrededor de las cuales giran las acciones de los personajes. Bien, igual en esta pregunta creo que han tenido muchas dudas. Aquí ya no estamos hablando de ni del inicio, ni del desarrollo, ni del desenlace. Sino que estamos hablando de una idea central en la cual giran todas eh, las acciones que van a desarrollar los personajes. Entonces ahí va a ser de acuerdo a la temática que desarrolle cada obra. Por eso es muy fácil. La número 9 dice, es una de las partes internas del texto dramático. Aquí sí ya estamos hablando nuevamente del inicio, el desarrollo y del desenlace. Dice, en la cual el conflicto se intensifica y se provoca el enfrentamiento entre personajes. Recuerde que al inicio, más que todo, se presentan los personajes, es decir, usted va a identificar quiénes van a participar. Ya en el desarrollo, ahí sí se da el conflicto, es decir, el problema al que van a resolver. Ya en el desenlace puede ser que ese conflicto quede abierto o quede cerrado. Entonces, eso es lo único que va a colocar en la número 9, si es el inicio, si es el desarrollo o el desenlace. En la número 10 dice, son aquellos textos que explican cómo realizar una tarea o cómo actuar en una situación determinada. Creo que ahí en ese tema les aparecía una receta de cocina o cómo hacer unas máscaras o cómo hacer un volcán con lava simulada. Entonces, recuerde que esos tipos de textos le van a dar pasos a seguir y que esos pasos van a ser cortos para que las personas los puedan entender correctamente. Es decir, muy fácil. Entonces ahí solo va a colocar el tipo de texto. Muy fácil. La número 11 dice, escriba un ejemplo que pueda caracterizarse como un texto instructivo. Bien, como les decía, hay algunas preguntas donde se va a poner ejemplos. Entonces, siempre la mayoría cuando me envía el cuestionario, en esas preguntas donde se va a colocar el ejemplo, siempre le digo, el ejemplo que ha colocado está bien, está muy bien, pero tome en cuenta que ya en la plataforma le va a aparecer otra opción. Porque imagínense, si yo pusiera la opción que me envía Alejandro Palacios, que me envía Larisa o que me envía José Morataya, entonces serían muchas opciones, pero entonces yo te lo voy a poner uno. Por eso siempre cuando me envía el cuestionario siempre le digo, en esta pregunta le va a aparecer esta opción para que lo tenga en cuenta. Y siempre le digo que el ejemplo pues está bien. Luego dice la número 12, es el nombre de dos ejemplos de manualidades. En esa pregunta sí les pediría que colocaran los que aparecían en el tema. Ahí les aparecía dos ejemplos de manualidades. Entonces puede ser que hay muchos nombres de manualidades. Incluso ahí en el tema les coloqué, en el documento, perdón, les coloqué el link para que ustedes pudieran buscar diferentes manualidades. Pero preferiblemente coloquen las que le aparecían en el documento, las que les aparecía ahí los materiales y el procedimiento a seguir. Luego dice la número 3, al elaborar manualidades y realizar experimentos, es importante identificar. Recuerde que en esa pregunta, pues es muy necesario, ¿verdad? Que usted tome en cuenta qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a hacer cuando usted va a realizar una manualidad o un experimento. Por ejemplo, recuerde que siempre tiene que utilizar materiales, siempre. Tiene que tomar en cuenta que si la manualidad tiene pasos, usted los tiene que seguir de manera ordenada, no hacer el tercero primero, ¿verdad? Porque si no, la manualidad o el experimento no le va a funcionar. Bien, estamos teniendo otra vez problemas con eso. Bien, por favor, quien esté haciendo eso, por favor no lo haga. Ya casi terminó. Bien, ahí, ¿verdad? En la 13. En la 14 dice, escucha lo que te quiero decir. La oración anterior tiene subrayado un verbo en modo imperativo, el cual indica, bien, recuerde que los verbos en modo imperativo son aquellos que indican mandato, persuasión o dan instrucciones. Entonces aquí usted va a colocar qué está indicando este verbo, qué está colocando.
Igual este es un ejemplo que aparece en el libro. Entonces ahí usted va a colocar qué es lo que está sugiriendo este verbo. Bien, en la número 15 dice, los verbos en modo imperativo indican mandato, persuasión o dan instrucción. A partir de lo anterior, escriba un ejemplo que contenga un verbo en modo imperativo. Es decir, así como el ejemplo de la 14, usted va a escribir un ejemplo aquí en la número 15. Siempre utilizando un verbo en modo imperativo. Bien, con esto finalizamos el cuestionario.